A veces la sonrisa más brillante esconde el grito más fuerte. Hoy queremos ponerle voz a ese silencio. Quédate con nosotros. Esto es Conectados por Fe. Hola a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conectados por Fe. Estamos aquí nuevamente felices porque vamos a hablar de un tema tal vez que es triste, tal vez que a algunos nos duele tocar, pero vamos a hablar del suicidio. Y no estoy sola en este episodio. Estamos con Denilson, Eliana y Evelyn. Y vamos a empezar con algo muy interesante. En muchos países pasa este suceso. Y Denilson nos va a comentar un poco sobre ello. Claro que sí. Es muy triste cuando alguien toma esa decisión. Realmente muy, pero muy triste. Pero en otros países la tasa de suicidios es mayor que en otros países. Y también quiero recalcar que mayormente son los varones quienes toman esa triste decisión. ¿Y por qué los varones? Nos preguntamos. Porque muchos sienten que no pueden sacar lo que está aquí dentro. Sienten que son incapaces de que alguien puede ayudarles. Otros tristemente son orgullosos, pero la mayoría tristemente es por inseguridad y por miedo. Y quiero leer aquí cuántos más o menos se quitan la vida, de 700,000 a 800,000 al año, en todo el mundo. Estamos hablando de que cada 40 segundos se suicida una persona. Realmente es mucho, cada 40 segundos. Al día podríamos decir que son de 2,000 a 2,200 personas que se autoeliminan. ¿No les parece realmente mucho? En los años anteriores, podríamos decir hace 100 años o hace 200 años, la tasa de autosuicidios o la tasa de suicidios era mínima a comparación desde los años 2000 en adelante. Y más que todo en los años 2020, que subió bastante. Y ahora podemos ver que la mayoría solamente ve solución en autoeliminarse. El mayor país o la región en el mundo es Groenlandia. Y nos preguntamos, un lugar tan hermoso, una isla tan hermosa, ¿cómo puede ser un lugar donde muchos se suicidan? Y tristemente es así. Y también hay otro lugar, Corea del Sur. ¿Y por qué muchos coreanos también toman esa decisión? Porque muchos crecen con ese pensamiento de poder ser alguien, tener un buen trabajo, tener un buen auto. Allá, los coreanos. O una buena esposa, una familia, pero no logran conseguir lo que ellos quieren. Entonces, de esa manera, se quitan la vida. Muchos niños y muchos jóvenes. Tristemente, también personas mayores, no solamente son los jóvenes quienes se quitan la vida. En Corea del Sur o en cualquier parte del mundo, también son personas mayores porque sienten soledad y ya no le ven sentido a la vida. Después está Lituania, en Rusia, después Estados Unidos. Pero vemos que en cada país de todo el mundo siempre sube cada día más la tasa de suicidios. Y eso tiene que hacernos pensar que necesitamos hacer algo. Tal vez no podemos cortar de raíz todo, no podemos hacer más de lo que muchos ya han hecho, pero sí podemos hablar a un amigo y poder hablarle de Cristo. Y por eso estamos aquí, para poder hacer algo por alguien que está pensando de esa manera, o tal vez tú que estás en depresión, en cualquier país que estés, que vivas. Esto no tiene que ver más que países, sino tiene que ver porque tristemente el mundo se ha olvidado del Señor. Pero Dios nunca se olvida de sus hijos. Pero solamente quería hacer un comentario cómo el mundo está hoy en día. ¡Wow! ¿Has escuchado esto? Es muy impresionante lo que está pasando.
Imagínense Groenlandia, Corea. Son países tan lindos y todo esto está pasando. Y tristemente, como Denilson dijo, se han olvidado de Dios. Incluso en nuestro país, ¿no? Debe haber muchas personas que igual están en esto y no se cuenta, o sea, no se muestra ante el mundo. Entonces, es muy interesante lo que has dicho, Denilson. Son unos datos que tal vez nos pueden hacer reflexionar como cristianos, decir qué podemos hacer por estas personas. Y bueno, vamos a entrar a una sección. Ahora en este momento vamos a viajar un poquito al pasado, chicos. Vamos a hablar de personajes en la Biblia, porque en la Biblia igual ha habido casos como estos. Entonces vamos a hablar sobre estos personajes y vamos a empezar con Evelyn, que nos va a hablar de un personaje muy conocido y que también ha hecho historia, ¿no? Evelyn, te doy el mando para que puedas contarnos sobre este personaje. Bueno, sí, Naidelin, muchas gracias. Y sí, como bien lo has dicho, vamos a hablar de un personaje muy famoso en realidad, que seguramente tú lo conoces, ¿no? Quizás por la frase, ni Judas fue tan traidor. Vamos a hablar de él. ¿Y por qué? Tal vez conocías o quizás no, pero Judas se suicidó. Y como bien sabemos, el tema de esta tarde es acerca del suicidio. Entonces, quiero basarme, en la cita bíblica de Mateo 27:5. Dándoles un poco de contexto, Judas, después de entregar a Jesús en las manos de los sacerdotes por dinero, él se sintió mal, se arrepintió. Pero ojo que no era un arrepentimiento, ¿verdad? O sea, tenía miedo. Y lo que hizo fue ir a los sacerdotes, entregó el dinero, le dijo, ya no quiero el dinero, yo he entregado sangre inocente. Entonces, con eso tal vez quizás iba a bajar un poco su culpa, ¿no? Pero los sacerdotes dijeron, a nosotros no nos importa, vete. Y entonces Judas lanza el dinero y lo que hace es, se los voy a leer. Arrojando las piedras de plata en el templo, Judas salió y fue y se ahorcó. Imagínense. Y aquí es donde muchos nos preguntamos, tal vez cristianos, ¿no? Personas así también que están, ¿por qué Judas, tal vez hubiese tenido la oportunidad de vivir, de salvarse? Porque recordemos que también Pedro de alguna manera traicionó a Jesús. No de esa manera, sino que lo negó. Y aunque él hace tiempo, en ese momento, un tiempo atrás le dijo que yo no te voy a traicionar ni nada, ¿no? Pero lo hizo. Pero ¿saben cuál fue la diferencia? Que Pedro sí se arrepintió de verdad, pero en cambio Judas no, él tenía sentimientos de culpa, de remordimiento. ¿Qué pasó con Judas? Entonces, primero traicionó a Jesús, después tuvo un sentimiento de culpa muy inmenso. Tercero, no pudo manejar ese sentimiento, no sabía cómo manejarlo. Imagínense, es como una bola muy grande, tú eres pequeño y no sabes cómo manejarlo, cómo manipularlo. No podía sostenerlo. Entonces, cuarto, ¿qué hizo? Tomó una decisión en su momento más desesperado. Nadie le habló, nadie le dijo nada, entonces, él estaba ahí solo. Tomó esa decisión de matarse. Entonces fue y se ahorcó. Y ahí terminó su vida. Imagínense ahora. Bien, podríamos sacar, no como un ejemplo a seguir, obviamente, sino como una lección para nosotros hoy en día, que hay veces las decisiones nuestras nos pueden hacer llevar a sentir culpa, a sentir remordimiento, así como lo sintió Judas. Pero, ¿saben? Podemos sentirlo, podemos en algún momento de nuestra vida, siempre vamos a hacerlo. Va a ser de un nivel muy bajo o muy alto también. A ustedes, chicos, les digo, y a mí también, ¿no? Nos va a pasar. Pero ¿saben cuál va a ser la diferencia? ¿Cómo vamos a actuar en ese momento? Nosotros tenemos que tratar de pensar, ¿no? Estoy sintiéndome así, pero ¿ahora qué debo hacer? Judas no acudió a Dios, a Jesús en ese momento con ese corazón sincero con el que acudió Pedro. Esa era la diferencia. Él se fue solo y trató de arreglar sus sentimientos solo, simplemente tratando de eliminarlo. Y fue la peor decisión sin duda de su vida, porque él pudo haberse salvado, pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Y nosotros hoy en día, que se quede ese mensaje, para nosotros que podemos salvarnos. No tomemos el camino que tomó Judas, tomemos el camino que eligió Pedro.
y tratemos de manejar, aunque sabemos el sentimiento puede ser muy difícil en esos momentos de tanto, o sea, el sentimiento hay veces manda, es muy difícil de poder controlar eso. Entonces ahí es donde tenemos que aferrarnos más al Señor, pedirle su ayuda y su socorro. Quiero irme a otro versículo, ya para ir finalizando mi parte acerca de Judas. 2 Corintios 7:10. Quiero que escuchen muy bien y que entiendan también el mensaje. Ustedes igual, ya. ¿Qué nos dice? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de la que no hay que arrepentirse. Parece un poco confuso, pero no. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Imagínense. Hay una tristeza que nos va a producir arrepentimiento, de lo cual no hay que arrepentirse de ese arrepentimiento, ¿entienden? Pero hay una tristeza del mundo, que es esa tristeza que les lleva directo al suicidio, a la muerte. Por eso dice aquí mismo, ¿no? Produce muerte. O sea, la Biblia mismo sabe de lo que estamos hablando. Ahí menciona el suicidio. Básicamente es el suicidio. Entonces, esa tristeza nos va a llevar a la muerte. Chicos, chicas, no nos pongamos en esos zapatos donde decimos, yo ya no voy a poder con mi vida, ya no quiero vivir. Debe ser un sentimiento muy, muy horrible, la verdad. Yo les digo, para ser sinceros, yo nunca he sentido algo así, pero debe haber personas, ¿no? Para tomar esa decisión muy fuerte, debe ser horrible. Pues nada, que Judas sea una lección como para no seguir sus pasos y pues podamos aprender de sus errores para no cometer los mismos errores. Y recordemos siempre este versículo de la Biblia, ¿no? Podemos estar tristes, pero esa tristeza que produce el Señor nos va a traer salvación. La tristeza del mundo no. Recuérdalo. Es muy interesante, Belín, la historia de Judas y cómo lo relataste. Y me gustó la parte en la que hiciste una comparación con Pedro. Los dos habían cometido algo muy grave, algo que tal vez uno mismo no se puede perdonar, pero solo uno tomó esa decisión y fue Judas. Y vemos, ¿no?, que Pedro pudo seguir con su vida porque él sí tuvo un verdadero arrepentimiento. Y tal vez nosotros podemos tomar ejemplo de a Pedro, ¿no? Que tal vez él cometió un grave error, pero se arrepintió y Dios le perdonó. Muy interesante, Evelyn, la historia. Ahora vamos a seguir con otra historia que es más al pasado de Judas, ¿no? Y nos va a comentar Eliana sobre otro personaje que tal vez algunos no conocen, pero otros sí. Y bueno, si no, lo van a conocer ahora. Bueno, sí, bueno, es verdad, es una historia también triste y trágica. Quería hablarles sobre Aitofel. Y chicos, yo sé que ustedes se acuerdan sobre Aitofel. En resumen, vamos a recordar un poco. Aitofel era un consejero de David. Y bueno, Aitofel siempre era sabio. Todos acudían a él. Y ustedes recuerdan también, tal vez para los que no sabemos bien la historia, era un consejero de David. David era un rey. Y resulta que hay un momento en la historia donde el hijo de David quiere derrocar a su padre, ¿no? A David. Y le pide consejo a Aitofel. Y Aitofel le aconseja, hazlo rápido. ¿Ya? Pero Absalón no lo escucha. Y más bien se va a otro lado, se va a escuchar a otra persona. Y Aitofel se siente mal porque sabe que el tiempo es corto y que si no me está escuchando Absalón, eso significa que David ya se va a apresurar, va a hacer planes y no va a ser derrocado. Entonces, ¿qué va a hacer de mí? Eso dice Aitofel, ¿qué va a hacer de mí? Porque ya me descubrieron que le he traicionado a David. Así que Aitofel decide autoeliminarse. Y él agarra una soga y se ahorca, ¿ya? Es algo muy trágico, la verdad. Es igualmente la historia, ¿no?, de Judas. Ambos se ahorcan. Y
Y yo no sabía, hace un tiempo ya me había enterado de esta historia. Es como que tenemos que leer, ¿no?, las historias de la Biblia. Yo decía, ¿por qué lo ha hecho? Y si él era consejero, ¿por qué? Si dicen, ¿no?, la Biblia, podemos buscar en internet, pueden buscar a Aitofel y ahí dice, ¿no?, que es muy sabio. Y inclusive dice que las personas decían que los consejos que él daba eran como los consejos de Dios y todos iban hacia él. Pero ¿por qué lo ha hecho? Si era tan sabio. Dicen que era abuelo de Betsabé. Entonces, según la historia, David en un momento se metió con Betsabé sabiendo que estaba casada y mandó a matar a su esposo porque embarazó a Betsabé. Y es una historia muy triste, pero dicen que era abuelo de Betsabé, entonces puede ser que Aitofel, ¿no? Porque le hizo eso a mi nieta, ¿no? Puede ser que por esa razón dijo él, le voy a apoyar a Absalón que quiere derrocar a su papá. Puede ser. Pero también puede ser que él dijo, si yo me pongo de parte de Absalón, porque veía que era más joven, él va a ser el rey. Y yo quiero estar con el rey, con el más poderoso. Y le voy a decir a Absalón que se apure, que se apresure de una vez y ya, que muera David. Pero Absalón no le ha hecho caso y ya. Ya sabemos al final que Aitofel se puso mal y dijo, no, mejor yo me autoelimino, me voy a ahorcar y antes que me descubran, aunque ya saben que he traicionado, no quiero que me maten, mejor yo lo hago. Entonces decimos, ¿no? Al final, ¿por qué lo hizo? Podría él haber dicho, voy a pedirle perdón a David, no me va a eliminar, pero no lo hizo. Y eso también es algo que quiero leer, algo que me lleva a este versículo. Está en Filipenses 4:6 y dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Tal vez él estaba afanoso en sus cosas, ¿no? Y no acudió a Dios. Más pensó en él, en sus problemas, en vez de pedir ayuda, rogar al Señor. Y bueno, todos nosotros hemos pasado por tristezas y preocupaciones, problemas, y sé que en algún momento hemos pensado, ¿no? Ya no hay solución, pero es mejor acudir al Señor. Y bueno, pues decir, ¿no? Finalizando con este personaje, Aitofel era un consejero, pero él no se puso en las manos del verdadero consejero celestial. Y esa razón es por la cual él tomó esa triste decisión. Esta historia igual es interesante. Como Aitofel, ¿no? Ha pasado todo eso. Es como muy sorprendente porque como Eliana ha comentado, que él era muy sabio, daba consejos, pero de igual manera decidió autoeliminarse, ¿no? Ahora vamos a pasar a otro personaje que esta vez sí creo que tal vez otros no lo conocen. Y de él nos va a hablar de Nilson, nos va a comentar. Bueno, a diferencia de Aitofel y de Judas, del personaje que voy a hablar es de los que casi nadie conoce. Ni yo lo conocía bien. Claro que leí en la palabra de Dios, pero no me acordé. Pero cuando volví a leer nuevamente, ahí es donde realmente vi que este hombre cometió un error, un grave error. Si bien Aitofel como Judas se ahorcaron, este hombre no se ahorcó, sino que incendió una casa y murió ahí dentro. Estoy hablando del rey Zimri. Esa historia la podemos encontrar en Primera Reyes, el capítulo 16, del verso 8 al verso 20. Ustedes pueden ir ahí a sus Biblias y poder leer esta historia. ¿Y cómo comienza? Estaba gobernando en ese momento el rey Ela. Este rey había gobernado 2 años, pero este rey tenía un problema severo en cuanto a la bebida, porque él tomaba mucho. Y la historia nos cuenta que Zimri era general.
era comandante del ejército, y él anheló el lugar de Ela, del rey Ela, que estaba reinando en ese momento. Y él ideó un plan para poder asesinar. No solamente estamos hablando de un suicidio, sino estamos hablando de un asesino que al final se suicidó. ¿Qué hizo este hombre? Cuando estaba este rey Ela, directamente fue Zimri y lo mató cuando estaba ebrio Ela. Era en un momento de vulnerabilidad, un momento donde no tenía protección. Y tristemente el alcohol puede llevarte a eso, o puede llevarnos a todos. El alcohol o los vicios, que tristemente a muchos está también matando por dentro. Y así, de esa manera, vemos el mal ejemplo del rey Ela. Y de esa manera Zimri toma el poder allá en el antiguo Israel. Y cuando él toma ese poder, vemos que la gente del pueblo no aceptaba que Zimri pueda ser rey. Y así el ejército, la gente en ese momento estaba furiosa porque no solamente mató a Ela, sino mató a toda su familia. Imagínense, este hombre eliminó a todos. Ese era su gran error. La avaricia y también el deseo de poder. Ese deseo, cuando uno quiere fama, fortuna o poder, se apropia de uno. Y así entra el orgullo en el corazón. Eso pasó con Zimri. Y de esa manera vemos que solamente reinó 7 días. Imagínense que él quería reinar tantos años, quería poder, fama, pero solamente 7, una semana. Es muy poco, pero de esa manera duró su reinado. Porque después la gente empezó a alzar otro rey. Ellos dijeron, no queremos a Zimri, queremos al rey Omri. Y así, él sabía que iba a morir, Zimri. Y él dijo, ¿para qué voy a seguir? ¿Para qué voy a seguir como rey? Si van a traer a otro y me van a matar a mí. Mejor prefiero incendiar todo este lugar y morir yo ahí adentro. Y tristemente eso hizo. No buscó a Dios en su problema, en su desesperación. No buscó al Señor. Tristemente solamente pensó en autoeliminarse. Y eso es lo más triste. Porque muchos hoy no quieren suicidarse, no quieren autoeliminarse, solamente quieren dejar de sufrir. Hay jóvenes que toman esa decisión porque no quieren seguir sufriendo más. Solamente por eso se quitan la vida. Pero hoy tenemos la palabra de Dios. Podemos acudir a Cristo. El Señor es quien nos ayuda. Quiero dar lectura a un pasaje. Este pasaje se encuentra en Juan, el capítulo 16, el verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Cristo nos dice, yo he vencido. En el mundo sí van a tener aflicción, dolor, pero confíen en mí. Eso es lo que el Señor pide, queridos amigos, jóvenes que nos están escuchando. No tomemos una decisión como estos hombres, Ahitofel, Judas o Zimri. Buscaron una solución, pero en la desesperación no acudieron a Dios, sabiendo que Él les iba a perdonar. Simplemente se autoeliminaron. Y es muy triste. Y ahora queremos escuchar la otra historia de la Biblia. Spoilers, ya. Bueno, primero, antes, sé que muchos no conocían la historia de Zimri. Y yo sí, o sea, la he conocido, pero como la contaste es como muy impactante. Es como una persona, el poder le puede cegar totalmente. Y bueno, tristemente solo ha reinado, bueno, no tristemente, ¿no? Felizmente solo ha reinado 7 días, porque tal vez hubiera hecho muchas malas cosas en el reino que hubiera sido tremendo, como los reyes anteriores antes de él, ¿no? Porque sabemos, ¿no?, que en el pueblo de Israel, cuando se ha dividido, los reyes han ido de mal en peor. Desde Jeroboam han metido ídolos y ya no adoraban a Dios. Pero bueno,
Ahora vamos a hablar igual de alguien muy interesante para cerrar este primer bloque. Es una historia que realmente a mí me hace poner triste, no sé, me toca demasiado. Es la historia del rey Saúl. Y sé que muchos lo conocen. Sé que bastantes personas lo conocen. Pero vamos a ponernos un poquito en contexto. El rey Saúl era el primer rey de Israel. Sabemos, ¿no?, que antes no había reyes en ahí. Y el pueblo dijo, ¿no?, al profeta Samuel, le dijo, queremos rey, queremos rey. Y él dijo, no, pues Dios es nuestro rey, ¿cómo van a pedir rey? Pero al final, Dios dio el permiso para que haya un rey en Israel y escogió a Saúl. Saúl, ¿saben cómo era antes de que todo pase? Era una buena persona, era de buena presencia, de una buena familia. Y bueno, pues por eso Dios le ha escogido, ¿no? Ya cuando ha empezado a ser rey, ha pasado por muchas cosas. Le comparaban, le decían de todo. Y él ha sido rey mucho tiempo, ¿no? Ha tenido su esposa, sus hijos y todo eso. Pero él tenía algo. Tenía como, se atormentaba totalmente, le atormentaban los espíritus, o sea, era como que no tenía paz mental. Es como que alguien ahorita que tenga ansiedad severa, algo así, eso tenía Saúl. Y solo podía calmarse con música. Y ahí fue cuando conoció a David, ¿no? Cuando David era más joven. Y David tocaba el arpa y Saúl se calmaba. Desde ahí ya vemos, ¿no?, que estaba empezando, cómo él ha empezado, ¿no?, a ponerse mal. Ya, pero así, él ha hecho cosas malas. ¿Saben desde cuándo ya ha empezado a sentir, puede ser envidia? Eso le ha llevado a muchas cosas malas. Cuando David ya era uno de sus guerreros, todos le aclamaban. Dicen, ¿no?, en la Biblia que las mujeres cantaban, Saúl mató a 1000 y luego David mató a 10,000. O sea, es como que aclamaban más a David. Es como que él es el mejor, así. Y ahí a Saúl le ha empezado a entrar un odio en su corazón hacia David. Él decía, no, él me quiere quitar la corona. Él quiere mi corona. Y ahí ha empezado Saúl a perseguir a David. Le ha empezado a perseguir y ya la historia es muy larga, pero David se escapó. Pero David decía, ¿cómo me va a perseguir? Yo no quiero eso. David sí sabía que ya iba a ser rey, pero él no era su intención hacerle nada a Saúl. Pero Saúl totalmente, todo eso no lo captó. Es como que ya se cegó totalmente. Y ahí vamos a la parte triste ahora. Sucede que estaba el pueblo de Filisteo, ¿no? Empezó a tener guerra con el pueblo de Israel. Y todos fueron, ¿no? Saúl fue y así. Y dice que estaban perdiendo y todos sus guerreros de Saúl estaban muriendo de a poco. Y los filisteos poco a poco estaban formando, ¿no?, para matarle a Saúl. Y cuando Saúl vio morir a sus hijos, imagínense ver morir a tus hijos en medio de esa guerra que tú les has llevado, se puso tan mal. O sea, es como que no sabía qué más hacer. Y él ha dicho, ¿cómo voy a dejar que estos filisteos me maten a mí? Entonces él prefirió hacerlo él mismo. Entonces se echó sobre su espada, o sea, puso la espada ahí, se echó sobre ella y se desvivió. Y ahí vemos, ¿no?, cómo él ha pasado por tantas cosas, cómo él era un hombre de Dios, que hasta profetizaba, decían, ¿no?, cantaba, hacía todas esas cosas. Y todas las cosas que ha pasado le han llevado hasta ese punto. Tal vez hubiera sido otra la historia, ¿no?, si él no hubiera hecho eso, pero ahí vemos un claro ejemplo. Y ahora, como hemos cerrado este bloque, ¿no?, de personajes bíblicos que nos tocan y vemos que también no pueden ser un ejemplo para nosotros, pero pueden servirnos también para que nosotros no cometamos esos errores. Pero ahora vamos a hablar de algo actual, algo más actual también. Vamos a hablar de personajes famosos, tal vez que muchos conocen, tal vez algunos no. Pero vamos a empezar con Evelyn,
que nos va a hablar de un personaje, ¿no? Que tal vez muchos digan, wow, si yo lo conocía y así, ¿no? Evelyn, háblanos de este personaje, tal vez de esta época, ¿no? Que igual ha pasado por este punto. Bueno, sí, vamos a hablar de un personaje que la verdad me llamó la atención. Era un músico. Es más conocido como Avicii. Probablemente te suene, probablemente a ustedes igual, quizás han escuchado una de sus canciones en algún momento de sus vidas. Voy a mencionar una de las que son, más famosas, conocidas. Se titula Waiting for Love. Entonces, así como esa canción, él compuso muchas otras canciones. También era un DJ, ¿ya? Él empezó su carrera de músico a sus 16 años, imagínense. Empezó con todo eso de la música, se dedicó a eso y le gustó, tuvo muchas críticas positivas. Entonces él dijo, hay que continuar con eso. Ya cuando tuvo 16 años. Entonces, pasa el tiempo, le gusta su vida, todo feliz, ya saben, bacano, cuando está uno con la fama y todo, ¿no? Creando música, imagínense. En el 2016, él decide retirarse del escenario del público, o sea, de hacer música. ¿Y por qué? Él estaba sufriendo una depresión, él estaba sufriendo enfermedades mentales, desagotamiento, o sea, tenía problemas con sus sentimientos, con lo que él sentía. Entonces, ¿qué pasó? No podía manejarlo. Estaba tratando de salvarse. Quizás no sabemos, ¿no? A ciencia cierta, exactamente. No se habla mucho acerca de eso, a lo que he ido viendo, pero dice que eso es lo que le ha llevado más a lo que vamos a llegar al final, ¿no? El ya no querer vivir. Avicii tenía 28 años cuando él decidió quitarse la vida. Un 20 de abril del 2018, él dejó de existir en este mundo. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo depresión, problemas mentales, agotamiento. Imagínense, una persona joven, no estamos hablando de alguien de 30, 40, 50. Bueno, 30 años está bien, de 50, 60. Pero él era jovencito y tenía una vida por delante. Pero, ¿saben? O sea, imagínense, uno se puede preguntar, ¿pero de qué tendría que estar mal? Él tenía fama, tenía dinero, hacía música, era muy querido. ¿Qué le pasaba en su vida? Sus familiares, sus amigos, quizás su novia. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿no? ¿Pero qué habrá sucedido? Sería interesante poder preguntarle a uno de sus familiares cercanos, ¿no? En realidad ellos tal vez tendrían más datos, pero una persona cuando se va más por ese lado de ya no querer vivir es porque dentro de su entorno ya no se siente bien, siente que en su vida le falta algo. Y aquí podemos aprender algo de que el dinero no siempre te da la felicidad. En muchos casos sí, pero no siempre es así. Incluso te la puede quitar. ¿Saben? El diablo muchas veces te ofrece el mundo, la fama, el dinero, todo. Cuando le estaba tentando a Cristo en el desierto, ¿se acuerdan? No sé si era la primera o segunda tentación. Él le ofrece, yo te doy todo, pero me tienes que adorar. Pienso que muchos artistas caen en ese juego y adoran al diablo, no directamente, pero de alguna manera se acercan más a él. Quizás ha sucedido, quizás no, pero es como que el diablo ya los está manipulando. ¿Y saben por qué sucede cuando una persona toma esa decisión? Ahí influye mucho el enemigo. Trata de decir, haz esto, te va a hacer bien, ya no vas a sentir nada, ya no vas a sufrir lo que estás sintiendo. Eso es lo que quieres, ¿verdad? Entonces hazlo, vas a tener paz. Imagínense, eso le dice, pero en realidad eso está mal, pues. Al final la persona sin ayuda, sin un propósito de ella querer vivir, lo hace. Y ya no existe, ya no hay vuelta atrás. Lo hace estando solo. Ya no había nadie a su alrededor. Y al final, eso sucedió con Avicii, no puedo decirles. Él murió a una edad muy joven, muy temprana, jovencito. Tenía una vida por delante, era músico, era famoso, pero muchas cosas, ¿no? Que deben haber influido en su vida para que pueda tomar esta decisión, ¿no? Lo principal dice que tenía problemas de salud mental, mucho agotamiento.
quizás no depresión, estrés, frustración de sí mismo, de alguna cosa, tal vez. Todo eso nos lleva a lo que es eso, ¿no? Y si no actuamos correctamente, ¿no? Nos vamos a ir por ese camino fácil, querer dormir para siempre. Wow, es muy intenso, ¿no? Una historia de alguien que tal vez hemos conocido en videos, en sus músicas. Y yo estoy segura que mucha gente ha conocido a esta persona. Y es muy triste que tan joven haya decidido esto. Y bueno, siguiendo con esta sección, vamos a hablar de otro personaje y le doy la parte a Eliana. Muy bien, sí, chicos, yo sé que muchos lo conocemos. Quería hablar sobre un personaje que ya no está aquí, que no está con nosotros en este mundo. Y es famoso también. Hay muchos videos de él. Se llama Rui Torres. Él murió a los 31 años. Y me pone muy triste, la verdad, porque cuando lo ves en sus videos, está feliz. Es como que te contagia esa alegría. Él tenía un programa de arte, enseñaba lo que es a los niños. Lo pueden buscar en internet, los que tal vez no lo recuerdan. Y se llamaba el programa Art Attack. Y él estaba vestido, siempre se vestía de rojo, tenía, colores vivos. ¿Y por qué le ha pasado eso? Yo decía, porque aunque hay personas que dicen que no, él no se ha autoeliminado, sino que le pasó algo, pero la mayoría dice que él lo hizo. Y yo creo que sí, porque él antes de tomar la decisión de quitarse la vida, había perdido a su hija, a su niña. Y dice la historia que él se sentía muy triste, muy, muy depresivo, tenía mucha ansiedad, pero él tenía que ir al programa de televisión, tenía que enseñar con ánimos, con alegría, con emoción. Iba cada vez, pero guardaba dentro de él un dolor muy grande. Y yo sé que nosotros, ha habido momentos en los cuales guardamos un dolor, pero tenemos que sonreír. Y bueno, quería leer un versículo en el cual dice así, Salmos 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Rui Torres estaba lleno de ansiedad, depresión, tristeza y tenía mucha angustia, estaba quebrantado su corazón. La verdad es muy triste perder a un ser querido, alguien que amas realmente y nosotros, cada uno de nosotros hemos visto, ¿no?, a una persona cercana que ya no exista. Es muy doloroso y para Rui Torres ha sido terrible, así que él buscó la solución porque ya no soportaba el dolor y decidió quitarse la vida. La verdad no era la respuesta para su problema, ¿no?, para su tristeza, pero como les he leído, quien salva a los contritos es Jehová, y Él está cercano, dice, a todos los que están y a todos los que estamos quebrantados de corazón. Y bueno, ese es el pensamiento que quería compartir, el pensamiento bíblico y la historia de Rui Torres. Es muy interesante, Eliana, lo que nos has contado. La verdad, yo no conocía mucho a Rui Torres, no lo conocía tanto. Solo me acuerdo que una vez Eliana me ha mostrado así como un hombre que estaba vestido de rojo, bien feliz enseñando a los niños, y me ha dicho, él es así. Y yo he dicho, wow, qué feliz y así, pero me asombra mucho su historia y cómo ha pasado. Pero él estaba seguro tan triste como nos has contado. Y es bastante, es demasiado fuerte, ¿no? Y ahora vamos a seguir continuando con las historias muy interesantes. Y nos va a seguir contando de Nilsson. Cuéntanos de Nilsson. Claro, vamos a hablar sobre uno de los cantantes más famosos de la historia.
La verdad, tal vez muchos de ustedes alguna vez han escuchado su música. La verdad, yo nunca escuché. O tal vez alguna canción que otra. Pero nunca me gustó así como a muchos les gustó. Estábamos hablando de Kurt Cobain, de la banda Nirvana, una banda de rock realmente muy famosa, totalmente famosa. Y tristemente, este joven de 27 años se quitó la vida. Muy joven. Hemos visto que casi en todos los casos son jóvenes, ¿no? 28 años, 31 años, en este caso 27 años. ¿Y cómo pasó? Este joven realmente de niño era muy introvertido. Toda su vida fue muy introvertido. Él quería realmente triunfar en la música. Le gustaba bastante las bandas de rock. Le gustaba escuchar a cantantes. Y él quería formar su propia banda. Y formó su banda y poco a poco así fueron ganando popularidad en los lugares donde tocaban. Y así él empezaba a cantar, empezaba a componer, le gustaba dibujar. Realmente tenía una mente muy abierta. Le gustaba realmente estar en contra de muchas injusticias. Así era. Este cantante era muy querido, incluso idolatrado. Hasta ese punto llegó. Pero él no supo manejar su fama. Tenía problemas del corazón. No estamos hablando de problemas cardíacos, sino estamos hablando de problemas realmente depresivos. Tenía depresión profunda. ¿Y por qué? Nos preguntamos. La verdad, no lo sabemos a ciencia cierta, pero podemos decir que mucho de lo que él realmente le afectó, al final su corazón no pudo más. La separación de sus padres y también su enfermedad. Tenía una enfermedad estomacal y él no podía seguir. Pero no solamente fue eso, sino que no podía cómo manejar la fama. A la edad de 24, 25 años, se sentía que era tan famoso que ya no podía manejarlo. Incluso tenía una novia, se casó con ella. Y al final tuvieron una hija. Entonces podemos ver que no estaba solo, tenía amigos, era famoso, tenía una esposa que lo amaba, tenía incluso una hija, pero aún así se sentía vacío, se sentía solo. Incluso él mismo dijo, creo que ni la música me puede llenar este vacío que yo tengo. Entonces eso nos quiere decir, solamente tomando su ejemplo, que muchas personas pueden tener amigos, incluso pueden tener una esposa, pueden tener hijos, pueden tener el amor de su vida, pero pueden estar vacíos aún así y estar solos. Porque la depresión y la ansiedad es bastante grande para muchos cantantes incluso. Aún teniendo dinero, aún teniendo fama, aún así muchos lo aclamen, uno puede sentirse triste. Y el final de Kurt Cobain es muy triste. Porque él, se lo encontró en su casa en Seattle, en Estados Unidos, un 5 de abril de 1994. Tristemente había agarrado una escopeta y se había quitado la vida. Y también había dado una nota, había escrito una nota. Y es triste cuando todos se enteraron y así dejó una pérdida en este mundo. Pero, ¿qué queremos sacar con esto? Estamos nombrando solamente para poder ver cómo muchos, aún así teniendo fama, toman esta decisión. No estamos minimizando su muerte. Solamente estamos viendo cómo, aún así teniendo poder, teniendo dinero, teniendo fama mundial, eso no te da la felicidad. La felicidad únicamente se puede encontrar en Cristo Jesús, en nadie más. La palabra de Dios es clara. Quiero dar lectura a esta cita bíblica, la cual se encuentra en Mateo, el capítulo 16, el verso 25 y 26 leo. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí vemos que Cristo da una enseñanza muy clara.
podemos ver que teniendo aún fama, dinero, fortuna, al final eso es lo que no es lo más principal. Lo más principal es tu relación con Dios. Tristemente estos hombres, tenemos que decirlo, no han podido buscar al Señor. Solamente Cristo podía darles esa esperanza, esa felicidad que ellos requerían. Pero tristemente se han autoeliminado. Porque para ellos era tanto el sufrimiento que ya no querían. Pero nosotros podemos evitar eso. Teniendo ansiedad, depresión, podemos evitarlo. Porque podemos acudir a Cristo. Solamente Él nos puede dar esa felicidad que nosotros necesitamos. Me impacta de Nilsson la historia Kurt Cobain, ¿no? Es muy triste. Y como tú dijiste, vemos a tanta gente famosa que se quita la vida aún teniéndolo todo, ¿no? En comillas. Y bueno, yo voy a terminar también esta sección con alguien que tal vez muchos conocen. Yo no lo conocía. El más conocido, tal vez. Bueno, yo no tanto conocía, pero es el más conocido. Es un actor. Robin Williams. Un actor que ha hecho tantas películas, que ha sacado tantas sonrisas. Yo me acuerdo de una película de él que es Jumanji, y tal vez muchos la conocen. Este actor, pues tristemente igual sufría de una enfermedad mental. Esta enfermedad mental era demencia con cuerpos de Lewy. La verdad no vamos a entrar mucho, ¿no?, en qué es esto, pero él sufría de algo mental. Y esta enfermedad le detectaron cuando él ya había muerto, no antes. Él tenía hijos, tenía a su esposa. ¿Saben qué ha pasado? Dice que en un momento le había dicho a su esposa: solo quiero reiniciar mi cabeza. O sea, imagínense, habrá tenido muchas cosas en su mente. Dice que él también tenía vicios, que estaba en un vicio, luego dejaba de estarlo y luego volvía. Es como que era un ciclo que no podía terminar. Y tristemente, un 11 de agosto de 2014, él dejó de vivir. Pero esta vez no es como que no se ha quitado la vida joven. Podemos ver que también las personas adultas pueden sufrir de depresión, ansiedad y sufrir de enfermedades mentales. Él murió a los 63 años. Se quitó la vida a los 63 años. Fue encontrado en su casa. Él se había asfixiado con un cinturón y ahí murió. Aquí vemos, ¿no?, que él hacía películas felices, demostraba todo su mundo parece bueno, ¿no? Nosotros mismos podemos decir: si yo fuera famoso sería feliz, si yo tuviera dinero sería feliz, si yo fuera reconocido yo haría estas cosas, tal cosa, y todo puede ser así, pero no. Y ahora vimos, ¿no? Cada uno de nosotros habló de alguien conocido que conocemos y nos pone tan tristes que personas que creíamos que están bien, o sea, por fuera dicen, se ven bien, pero por dentro pueden estar mal, pueden estar peor incluso. Hasta no solo hay actores, cantantes, también gente que está en las redes sociales, en TikTok, en Facebook, Instagram, o sea, demuestran otra cosa en las redes, pero otra cosa es su vida. Y así terminamos esta segunda sección, ¿no? Y ahora vamos a entrar a otra que nos va a compartir Evelyn. Y le vamos a dar el paso a Evelyn para que nos diga en este bloque que titula Señales de alerta. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo podemos saber si un amigo o familiar está pasando por algún momento difícil o quiere rendirse? Bueno, hay veces pensamos que las personas que están sufriendo, podemos pensar, ¿no?, que lo van a decir directamente. Yo me puedo sentir mal y yo seguramente les tengo que decir a ustedes cómo me siento, ¿verdad? Pero en realidad no en todos los casos es así. Muchas personas se cierran con su sentimiento y tratan de resolverlo por sí solos, ¿entienden? Y no buscar ayuda.
Y ahí voy a hablar un poco acerca de cuán importante es también tener un amigo en el que puedas confiar. Sabemos muy bien que hay alguien que no nos abandona en ningún momento, que es Cristo, ¿verdad? Pero aquí en esta tierra también tenemos que tener personas con quienes conectamos, o sea, con quienes podemos hablar y tener la confianza de decir incluso nuestros secretos más profundos de la vida. Pero todo eso, imagínense. Tener una persona así de verdad va a eliminar, o sea, va a evitar muchos casos de los cuales estamos hablando. Porque, ¿qué sucede cuando una persona piensa en tomar ese paso, ¿no? En ya no, en desvivirse, en ya no querer seguir con esta vida. Bueno, lo primero, ¿no? Es que cuando una persona quiere tomar esa decisión es porque está pasando por un momento difícil, ya sea depresión, ansiedad, culpa, remordimiento, ya saben, esos malos sentimientos, ¿no? Que si está en niveles bajos, está bien, pero si lo vamos a tener en un nivel muy alto, va a ser muy, muy peligroso y va a ser muy difícil, y por eso esa persona lo hace, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser su comportamiento de esa persona o de ese familiar o amigo? Sucede que se va a aislar. No va a tener ganas de vivir o planificar su futuro, o incluso va a querer regalar cosas que para esa persona ha sido muy valioso, ¿no? Va a quizás dar algunas despedidas disfrazadas, ¿no? Decir, por ejemplo, Eliana ha sido una gran amiga para mí, recuerda siempre que te quiero mucho. Imagínense que les diga eso, ¿no? Ya, eso es alerta. Tienen que estar bien alerta a eso. Ojo, ya. Y bueno, ese es un punto muy importante. Ya, otra cosa es que nosotros siempre tenemos que estar dispuestos. Escuchen bien esto. No necesitamos ser psicólogos para poder ayudar a alguien. Simplemente tenemos que estar dispuestos a escuchar bien y a preguntar sin miedo. Tenemos 2 oídos. Entonces podemos escuchar bien a una persona cuando siente que tiene y se abre a ti. Ahí estás agarrando una buena oportunidad, ¿no? Si está pasando por un mal momento. Y ya ahí tú también preguntarle, ¿no? Preguntarle sin miedo. ¿Alguna vez has pensado en hacerte daño? ¿O alguna vez has pensado en, no sé, acerca de tu vida, ¿no? Sin miedo, pregunten. Hay veces una persona por miedo a decir no, por ahí se enoja o quizás se incomoda, ¿no? Pero chicos, ahí podemos estar quizás de alguna manera salvando a la persona de eso. Hay una canción que me gusta mucho, tal vez lo van a buscar o tal vez no, pero igual la letra de esto lo dice ya. ¿Cuán importante es un amigo en una vida? Porque puede evitar todo esto. Dice algo así: ¿a cuánta gente le hace falta un amigo, una historia con final feliz? Un amigo, un abrazo, aunque sea solo un rato, cambia el día de alguien más. Imagínense. O sea, la canción, la letra lo dice todo, ¿no ve? Si yo voy a tener una amiga o un amigo, o sea, tengo que valorarlo mucho, perdón. Valorarlo mucho. Tenemos que valorar a nuestras amistades, chicos, chicas, y ustedes igual. Valoren y se van a dar cuenta que podemos conocer a una persona más de lo que en realidad es. Y siempre lo digo y siempre lo voy a decir, una persona es como un libro. Tiene una historia grande y hay veces no podemos leer unas páginas simplemente porque el libro no se deja leer, ¿entienden? Entonces, hagamos que nos muestre esa parte de su vida, de su historia. Tratemos de ganarnos esa confianza también, ¿no? Obviamente con buenos méritos y todo eso. Valoren a sus amistades. Pregúntenle ahora mismo, ¿no? Esta es una señal quizás, ¿no? Pregúntale a tu amiga, a tu amigo, que quizás de tiempo tal vez no le hablas, ¿no? Le dices, ¿cómo estás? ¿Qué hay de tu vida? ¿Cómo le estás pasando? Porque yo sé, somos diferentes vidas, pero cada uno tiene su propio problema, su propia dificultad, sus propias tristezas. Y en cada uno nos sometemos en esas tristezas. Hay veces, ¿no? No sabemos cómo salir. A otra persona le puede afectar en esto, pero a otra en otra cosa. Entonces esas personas se pueden apoyar mutuamente en esas debilidades, ¿no? Imagínense. Eso es muy importante. Entonces, la primera pregunta que les decía, ¿no? Era ¿cómo podemos nosotros ver, identificar si un amigo o un familiar está pasando por eso? Sencillo, simplemente seamos más atentos, más cuidadosos con cada acción, cada palabra, cada movimiento que hace esa persona o incluso cada aislamiento que hace la persona va a decir mucho con su actitud y todo eso, ¿no? Siempre ser atentos y no preguntar, ¿no? Hay veces esa es la típica frase, ¿no? En cada chat podemos decir, ¿no? Y en pleno 2020-26, ese es el típico chat. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien.
gracias. Ah, sí, ya. Hasta ahí queda, ¿verdad? Hay veces a mí, que no les voy a mentir, me dan ganas de decirle a esa persona que me dice, ¿cómo estás? Y yo decirle todo lo que en verdad siento, porque en realidad ese bien, no me van a dejar mentir que es un falso. No siempre es bien. Cuando alguien te dice, ¿cómo estás? Bien. No, no es en realidad eso. Nosotros también dejémonos ayudar, pues, o sea, va a estar complicadito si la otra amiga quiere ayudar y ustedes tampoco, no, pues, ¿no? Eso. Entonces, obviamente no con todos, ¿no? Sino con una persona que tenga la confianza necesaria, ¿no? Para contarle eso. Eso, chicos. Eso decirles. Y quiero comentar también en Deuteronomios, tengo un versículo muy interesante que nos dice de esta manera. Vamos a escuchar atentamente y búsquenlo. Subrayenlo, anótenlo, no sé, pónganlo en su mente, nunca se olviden de esto. Deuteronomios 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Imagínense, el Señor nos pone en esta vida, en este mundo, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Entonces, escojamos la vida, pues es lo mejor, ¿no? Hay veces podemos decir, no, en este caso, ya entonces no tengo que morir, simplemente tengo que vivir. No. En la vida siempre va a haber pruebas, dificultades en las que el Señor te va a poner a prueba a ti. Ahí tienes que vos decidir, ¿no? ¿Qué hacer? Si hacer lo correcto o no. En esto nos podemos explayar con varios temas, no solo con este, ¿no? Pero en este caso quiero utilizarlo para eso. Siempre escojan la vida. Nunca váyanse por el lado de la muerte. Al final eso es lo que el enemigo quiere. Que todos perezcamos sin la salvación, que es la gracia de Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, eso es lo que puedo comentar hasta el momento. Tal vez me van a hacer algo, pero ya será para próximos videos. Pero eso, quédense con eso y por favor cuiden a sus amistades, cuiden a sus seres queridos, a sus familiares. Hay veces no podemos saber, tal vez puede ser el último día que le vemos la cara y después nunca más va a ser, ¿no? Y el pensamiento va a llegar y va a decir, ¿por qué no le hablé? ¿Por qué no le dije esto? ¿Por qué no le invité a la iglesia? ¿Por qué no pude preguntarle cómo estaba en realidad? Y ya no se va a poder hacer eso. Ahora es cuando. Tienes oportunidad todavía. Otras personas ya la han perdido y pues no se puede hacer nada. Evelyn, me encantó la canción que cantaste. Y tiene mucha razón, la verdad. Entonces, el mensaje de esto, amigo, amiga, es que no ignores tu intuición. Una pregunta a tiempo puede salvar vidas. Y vamos a seguir con esto, ¿no? Y vamos a darle el paso a Eliana, que nos va a hablar de algo muy importante también. Y esta sección que Eliana nos va a comentar es la mentira del enemigo. Ya, bueno, la sección es la mentira del enemigo. Es algo muy triste, muy perturbador, la verdad. Bien, las personas que han pasado, hemos hablado, personajes bíblicos, hemos hablado sobre personajes famosos, cantantes, les conté, ¿no? Sobre un presentador, tenía su programa, sobre un actor, y qué había en sus mentes, qué es lo que pensaban. Y bueno, pues hay muchas personas que viven con una mentira, un pensamiento. El enemigo, hablando del diablo, él nos ciega, es como que nos pone una venda en los ojos y nosotros no podemos ver la realidad. Por eso dice que la depresión y la ansiedad es una distorsión de la realidad. No podemos ver con claridad la vida, la vemos distinta y él nos pone esa venda y la vemos con una venda de mentira. Entonces, bueno, pues como estábamos hablando, yo quería comentarles así en corto que yo en algún momento de mi vida también he querido autoeliminarme. Y bueno, ha sido algo muy duro.
o desvivirme. Sí, creo que era, y es algo que en el anterior podcast les dije, ¿no? Hay muchas cosas que quisiera compartirles y en algún momento les he comentado. Yo quería hacer eso y no se puede. Tal vez no es necesario ser famoso a veces, porque hay muchas personas que tienen la fama, ¿no? Muy fuerte o problemas que ya no pueden más, como estábamos comentando, ¿no? El dinero a veces no te soluciona nada. Y solo ves el problema y el dolor y en la mente y dices, ¿qué hago? Pero yo no era famosa, yo no tenía dinero, pero ¿por qué quería hacer eso? Es esa mentira que el enemigo nos dice en la cabeza, que tú no vales, que tú no sirves. Y esa mentira yo me la he creído por muchos años. Y yo decía, tienes razón. y no, pues yo lo hice, yo pensaba todo eso desde mi niñez, desde mi adolescencia, pero nunca le decía a nadie porque siempre hay esa vergüenza. No sé si ustedes o alguien que nos está escuchando ha pasado por esto o está pasando por esto, que tienes vergüenza, miedo de decir, yo quiero hacer esto, o yo ya no veo solución y quisiera ya no vivir más. Y dices, cuando yo deje de vivir, voy a dejar de sufrir. Y eso era también mi pensamiento. Me dolía harto mi corazón. Y yo decía, ya no quiero vivir porque yo pensaba, cuando yo deje de vivir, voy a estar feliz. Y a veces me lamentaba, le decía a mi mamá, ¿por qué he nacido? Esa era mi pregunta. Y mi mamá me decía, ¿por qué? ¿Por qué preguntas? Ya, eres niña. Ya. Y no sé, es la verdad, todos estos años, yo decía y pensaba, no entiendo por qué yo era así, decía. Pero ahora buscando la palabra de Dios, conociendo al Señor, las respuestas han venido a mí, a mi vida. Pero ustedes dirán, pero ¿y qué hay de ti? O sea, ¿no conociste a Dios antes? Y la respuesta es, sí lo conocí antes. Inclusive yo nací dentro de la iglesia. Y todos pueden decirme, ¿cómo puedes pensar eso? Si estabas yendo a la iglesia desde pequeña, desde bebé, porque bebé, prácticamente bebé. Y yo iba, me llevaban mis papás y yo estaba ahí, pero yo no entendía. Y esa mentira que el enemigo te dice que tú no vales, que tú no sirves. Tú no puedes servir ni para las amistades ni para Dios. Entonces yo oraba y sentía que Dios no respondía a mis oraciones. Y no sé, yo creo que todos hemos pasado por esto en algún momento y a veces no pedimos, ¿no? Cosas que Dios quiere para nuestro bien. A veces pedimos otras cosas. Yo quería respuestas rápidas y yo decía, Dios no me quiere. Dios no se preocupa por mí y ¿para qué estoy aquí? Y yo escuchaba al pastor, escuchaba a los hermanos que predicaban y decían ellos, Dios te quiere, Dios ha muerto por ti. Y yo decía, sí, pero se ha olvidado de mí. Entonces yo tenía un pensamiento tan negativo, tan oscuro, que por más que me decían Dios te ama, yo decía, me ama, ya. Lo creo, pero al día siguiente ya no creía en eso. ¿Por qué no me respondió? Entonces no me ama. Y la mentira del enemigo es, Dios está ocupado. Estás bien ocupado con cosas más importantes y tú no eres importante. Y yo escuchaba esa mentira y yo decía, sí, tienes razón. Y iba a la iglesia ya por ir, ya no iba por amor a Dios. Yo iba y decía, veía la iglesia, yo iba a una iglesia muy grande donde había mucha gente, muchos niños, y yo ahí me sentía chiquita en medio de todos, y yo decía, Dios no me debe ver tantas iglesias, tantas personas que tienen tantos talentos, dones, yo no tengo nada, debo ser cualquier cosa, y eso pensaba. Y así estaba por muchos años, y no decía nada a nadie porque vivía en un momento de soledad. Y creo que, como decías, ¿no, Evelyn? Hay personas que se hacen a un lado y tú dijiste, ¿no? ¿Cómo podemos saber? Eso es real. Se hacen a un lado, se ralean, como aquí dicen, ¿no? Se ralean, se autorralean o prefieren la soledad. Y yo viví eso
por muchos años, inclusive en el colegio, y yo sé que algún compañero de colegio, compañera de colegio se debe acordar de mí, y siempre me decían que yo era así como apodo, la callada, porque nunca hablaba. Siempre estaba en un rincón y no hablaba con nadie. No tenía amigas ni amigos por muchos años y nadie sabía por qué. Y yo estaba ahí como que tengo que cumplir en el colegio, tengo que ir a la iglesia porque tengo que hacerlo, pero no entendía el por qué. Y no entendía lo que es la vida. O sea, para mí el mundo está mal, la gente está mal, no, todo lo veía mal. Inclusive así contarles que un amigo le comenté esto y él me dijo, estoy mal, estoy en depresión, estoy en ansiedad porque ya no le veo sentido a la vida. La vida ya no, parece que todo está mal, me dice. Y yo le he dicho a él, yo sentía eso, o sea, yo veía eso, no me gustaba la vida. Inclusive de niña yo decía, no quiero crecer, porque veía mujeres sufriendo, ¿no? Yo decía, cuando yo sea grande, no quiero esas cosas para mí. Prefiero morir antes así. Y bueno, hay tal vez algún jovencito que nos está escuchando y no es la solución, no es la respuesta. Inclusive te dice, ¿no? Que los niños cuando mueren se van al cielo. Y yo como era niña decía, yo me muero, me voy a ir al cielo, ya no voy a estar en este mundo cruel y allá en el cielo voy a estar con Cristo. Porque todos hablaban del cielo, que es un lugar hermoso, donde no hay sufrimiento. Y yo decía, yo muero y ya estoy allá. Así pensaba, pero o bien resucito y el Señor me lleva así. Entonces yo decía, ay, ya, de una vez así, haré eso. Pero yo pensaba en mis papás y yo decía, ¿qué va a ser de ellos si yo no estoy? Y yo pensaba y decía, no se van a dar cuenta así. Y yo creo que ese es un pensamiento muy, muy perturbador y esa es la mentira que te dice el enemigo. Y yo creo que muchos tal vez piensan, ¿no? No, yo no hago falta. Si yo me voy, no hago falta, más bien, mejor si desaparezco, mejor si no estoy con ustedes. Y esa es la mentira. Y hay un versículo que quiero leer, que está en Jeremías 1:5. Dice así. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Bueno, aquí habla de el profeta Jeremías. Pero esto es hermoso. Dice, ¿no? Que antes que te formase en el vientre. Nosotros somos muy importantes para Dios. Y no solo cuando nacemos, sino cuando Él nos está formando. Y eso es algo que no entendía yo de niña, pero a medida que fue pasando los años, fui entendiendo que nuestro valor no depende de las amistades, no depende de las redes sociales, no depende de quién te sigue, no depende de la familia. El valor que tú tienes, el valor que tenemos, depende de quién te ha diseñado. Y eso es lo que quería compartir. Y por favor, no creamos en esa mentira de que no valemos. Más bien, leamos la Biblia, busquemos a Dios. Y bueno, pues quería compartir eso con ustedes. Y me siento feliz de estar aquí para poder ayudar a muchas personas con mi historia. Eliana, la verdad es que un testimonio así toca mucho, demasiado. Y podemos ver, ¿no? Cómo tantas cosas nos pueden hacer pensar que nosotros no valemos nada. Y puede llevarnos a tomar decisiones malas. Pero también Dios también puede aparecer como en tu vida ha aparecido. Y te ha dicho, no estás sola, tú vales demasiado. Y estamos felices nosotros aquí de que estés con nosotros para ayudar a muchas personas. Y bueno, chicos, quiero comentar algo que creo que esto cae como anillo al dedo antes de seguir, ¿no? Es algo que recientemente ha pasado. Tal vez muchos han escuchado, ¿no? Ya la semana pasada todos, tal vez muchas noticias han hablado de esto. Es sobre el caso de Noelia Castillo. Ustedes, chicos, han escuchado sobre eso, ¿no? Y quisiera que podamos charlar un poquito sobre esto. Comentar el cómo y ustedes qué piensan, tal vez, ¿no? Primeramente, tal vez a Eliana. Eliana, ¿nos puedes contar un poquito sobre cómo ha sido para tal vez tener un poco de contexto, ¿no? Para los que nos están escuchando. Muy bien, el caso de
Natalia. El caso de Noelia Castillo. Ha sido una historia que me ha impactado y me ha tocado el corazón. Y la verdad yo a veces digo, ¿no? Y creo que muchas personas, vi muchos videos en internet que quiero estar a su lado de ella, así, ¿no? Impedir lo que ella iba a hacer. Bueno, Noelia Castillo nos cuenta la historia de que ella sufrió un abuso sexual de 3 personas, o sea, grupalmente. Y ella no podía salir, ¿no? Porque ya estaba ella en depresión, en ansiedad. Y nosotros no sabemos cómo ella se ha sentido, pero debe ser algo terrible, algo horrible que le ha pasado, porque no hemos pasado por eso, pero sabemos que era un trauma. Y ella se sintió sola, se sintió completamente sola. Nadie la podía ayudar. Y según las noticias, según la información, yo vi que decían, ¿no? Que ni siquiera agarraron a los culpables. Entonces ella se sintió mal y ya no podía más, así que decidió lanzarse del 5º piso, y lo ha hecho. Pero no ha muerto, ella ha sobrevivido. Y bueno, nos cuenta la historia que ella ya quedó parapléjica y tenía dolores físicos, no solamente dolores del sentimiento, dolores del corazón. No solo sufría mentalmente, sino físicamente más. Todo se le venía encima. Y al final ella ha decidido ya quitarse la vida, pero ayúdenme, dijo, ¿no? Al gobierno, por favor. Y quería la asistencia médica, la muerte asistida. Y ella pidió eso, ¿no? Y como en el país donde está ella, le apoyaron. Y bueno, esta semana prácticamente sucedió y ella ya no está con nosotros. Bueno, cuenta la historia que su papá hizo todo lo posible para que no le aprueben eso, pero no ha logrado. En realidad, ella ha ganado. Y es muy triste porque ella se sintió sola. Y creo que todos los que han pasado por eso se han sentido solos. La fama, el dinero, no te da la solución, y ella se sintió sola. Inclusive yo vi una de sus entrevistas. Ella decía, ¿no? ¿Por qué mi papá quiere que yo viva? Si él no me visita, no me mensajea, ¿para qué quiere una hija viva si él no va a estar aquí? Y eso me ha dolido, ¿no? O sea, ella necesitaba que estén a su lado. Pero hay muchas opiniones. Hay muchas personas que dicen, pero no digas nada, más bien eso era por su bien, mejor no juzguemos, no la juzguemos a ella. No queremos juzgarla, pero realmente queremos analizar, ¿no? Y no quisiéramos que nadie pase por eso, no quisiéramos perder a nadie, porque todos somos importantes aquí, todos. Y nunca creamos que si yo no estoy, no se van a dar cuenta. No, cuando tú no estás, realmente el mundo es distinto. La vida es bonita cuando estamos todos completos. Y bueno, eso es lo que quería comentar de su historia. Bueno, cuando yo escuché sobre la historia me sorprendió mucho. Incluso en TikTok mismo no subían muchos videos, y también incluso tuve la oportunidad de ver una de sus entrevistas. Fue muy triste la manera en la que ella intentaba matarse la vida la primera, y la segunda vez lo logró, ¿no? Me dolió más cuando dijiste, Liana, que su papá no quería que muera, pero él no estaba a su lado en los momentos más difíciles. O sea, ahí otra vez radica la importancia, ¿no? De que las personas tienen que estar siempre con sus seres queridos. Y yo veía, ¿no? En comentarios en TikTok que decían las personas, ¿por qué Dios ha dejado que ella sufriera? Si Él existiera de verdad, no hubiese dejado que ella sufriera tanto, ¿no? Pero hay algo que esas personas ignoran, es que en realidad el sufrimiento no está en las manos del Señor. O sea, Él no puede crear el sufrimiento en las personas. Nosotros tenemos el poder total de poder hacer el daño a una persona. Artista, si yo te puedo golpear, te puede doler. Y eso, o sea, me refiero así, Artita, ¿no? Emocionalmente también puede suceder. Y esas personas malvadas, no es porque, imagínense, el Señor tampoco va como que detenerles ahí, ¿no? Esas personas lo hacen porque son ellas y tienen libre albedrío de hacer lo que quieran, y por eso existe la maldad, ¿no? Se puede hablar también mucho acerca del origen del mal, ¿no? Y
¿Cómo una persona puede crear eso? Y pueden decir, no, es por culpa del Señor. Y hay veces no creen, ¿no? Las personas se alejan de Dios más que todo, ¿no? Porque sufren o porque creen que si el sufrimiento existe es porque Dios no existe, porque todo sería feliz, ¿no? Pero en realidad no es así. Eso es lo que yo podría comentar en esta parte, ¿no? Acerca de la historia. Bueno, la historia de Noelia realmente es muy triste. Ver cómo ella tomó esa decisión de poder autoeliminarse primeramente, pero como no lo logró, entonces pidió ayuda al gobierno allá en Europa, especialmente España, donde ella estaba radicando, en Cataluña o Cataluña. Entonces, bueno, según a mi opinión, ¿qué puedo decir? Muchos dirán, pero ella quería morir, ella quería autoeliminarse y le han hecho un favor a ella para que pueda pasar. Y podríamos pensar que sí, pero yo tengo un pensamiento que está de acuerdo a lo que dice la Biblia, o pienso que está de acuerdo, porque la vida solamente Dios la puede quitar. Nadie más. Porque la vida es del Señor. Y miren lo que dice este pasaje bíblico. Se encuentra en Deuteronomio, el capítulo 32, el verso 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Quién da la vida? El Señor. El salmista mismo dijo en Salmo 139, tú me tejiste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque maravillosas y formidables son tus obras. El Señor nos hizo, y Él también decide cuándo nosotros podemos quitarnos la vida. Noelia Castillo Ramos tristemente pasó una violación. Es triste, la verdad, su vida ha sido muy triste, pero en la palabra de Dios también podemos ver tristezas, como en el caso de Job. En el anterior podcast hemos hablado de personas que tenían depresión severa. Job perdiendo a sus hijos, teniendo lepra. No podemos minimizar el dolor de nadie, pero del Job realmente es un dolor tan grande, pero él nunca maldijo a Dios. Nunca dijo, Señor, te maldijo, nunca. Y el Señor lo bendijo. Entonces vemos que tristemente muchos, al ver el ejemplo de esta chica tan joven, 25 años, tenía una vida por delante. Aún así, a pesar de sus tristezas, tristemente pasó lo que pasó. Pero muchos, al ver su ejemplo, también van a querer hacer lo mismo. Los gobiernos van a querer implementar esa ley. Y así muchos van a querer desvivirse. Y eso es lo que nos preocupa en este tiempo. Es muy preocupante, la verdad, que muchos van a tomar ese mal ejemplo. Y sí, es un mal ejemplo. Y lo decimos con tristeza, pero también con mucho cariño. No minimizamos el dolor de Noelia, pero tristemente a ella le faltó Cristo Jesús. Y a todas las personas que están en depresión, Cristo es la única salida, y eso lo hemos recalcado siempre. Bueno, eso sería mi breve comentario. Entonces, Denilson, yo tengo una pregunta que yo he leído, ¿no?, en algún lugar. ¿Esto de quitarse la vida es el pecado imperdonable? Bueno, la palabra de Dios solamente habla de un pecado imperdonable, y es el pecado contra el Espíritu Santo. Literalmente, el pecado imperdonable es cuando viene el Señor a través de su Espíritu para entrar en mi corazón y que yo lo rechace. Literalmente, lo rechace. Entonces el Señor ya no puede hacer nada. Ahí se comete el pecado imperdonable. La verdad no sabemos el caso de Noelia, pero tristemente el poder quitarse la vida es como matar a alguien, porque solamente Dios puede. Y en el caso de ella, ya que era eutanasia, entonces cuenta de la misma manera. No es el pecado imperdonable como tal, pero sí es pecado. Bueno, quería añadir un versículo a este podcast que está en Juan. Bien, está en Juan 14:27 y dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, todo esto que estamos hablando de ya no vivir, quitarse la vida, es porque no hay paz. No se halla paz en el corazón, en la mente.
Y solamente paz podemos hallar mediante Cristo Jesús. A veces he leído algunos comentarios que decían, ¿por qué tanto hablan de Dios? No todos creemos en Él. Pero, ¿cómo no hablarte de aquel que te ama, aquel que te ha creado y que quiere lo mejor para ti y quiere darte la paz que el mundo no te puede dar? Yo lo digo, ¿no? En mi vida personal, el único lugar donde he hallado paz es con Él, y su palabra es infalible. Así que tú que estás aquí, nosotros, ¿no? Algún momento sí hemos vivido en tristezas, preocupaciones, necesitamos paz, y solo Él nos puede dar. Y en depresión, ansiedad, cuando la vida está distorsionada, ya no hay paz, pero busquemos a Cristo Jesús. Y Él te da la paz. Él dice, yo te doy mi paz. Por eso dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que sea un versículo que nos ayude y nos haga entender más acerca de este tema y cómo enfrentarnos ante la vida. Yo quiero decir algo. Muchas personas toman medicamentos cuando están en depresión, en ansiedad, cuando tienen problemas, ¿no? Para tratar de salirse de ese bucle de dolor. No, se medican muchas veces, ¿no? Para tratar de apaciguar ese dolor, ese sufrimiento. Hay veces, pero yo les quiero decir esto. Intenten esa medicina que sale de los labios, que es la palabra de las personas. Hay veces una persona puede hablar tan bien que puede hacer más que 100 medicamentos, en serio, que un tratamiento así largo. Y ustedes traten de ser esa medicina para sus amigos, para sus amigas, para sus familiares. No dejen que se llene también con esos medicamentos que al final, tal vez en vez de traer bien, solo pueden traer mal. Mejor un simple te quiero, un cómo estás, un abrazo, va a ser mucho mejor, ¿no? Con todo el corazón, con todo el sincero corazón que una persona pueda tener. Bueno, chicos, está muy interesante, ¿no? Este caso que recientemente ha pasado la semana pasada, y creo que nos toca a todos, tal vez para reflexionar más, ¿no? Como lo que ha hablado Evelyn, ayudar y enfocarnos en nuestra familia, en nuestros amigos, y hacer la pregunta, ¿no? Y bueno, para la última sección vamos a invitar a Denilson, que esta sección titula El plan de acción. Bueno, entrando a la parte final, ¿qué hacer cuando tú tienes estos pensamientos? ¿Qué hacemos cuando personalmente tenemos estos pensamientos? Tal vez tú, el que estás escuchando, tiene esos pensamientos o se acerca a esos pensamientos. ¿Qué podemos hacer? Recalcando todo lo que hemos hablado en este podcast, solamente la respuesta es Cristo Jesús. En Cristo hallamos paz, seguridad, y en Él nos aferramos. Y es verdad, Él es todo para nosotros, es la razón de nuestro existir. Pero también es muy importante buscar ayuda. Pero también es muy importante buscar ayuda. No nos quedemos callados. Hablemos con alguien. Si hay alguna persona que nos puede escuchar, entonces hagamos ese trabajo buscando ayuda, incluso buscando ayuda profesional. Si el caso ya realmente es inevitable, o podríamos verlo de esa manera, ayuda profesional. Muchos dicen, yo no busco ayuda porque me siento más vulnerable. Se sienten muchos de esa manera, pero no es de esa forma. Buscar ayuda es de valientes. Callarlo es de tímidos y también de personas que no saben afrontar estas situaciones. Entonces, si tú estás pensando o has pensado en el pasado, tienes tendencias a poder tomar esa decisión, busca ayuda. Primeramente, ora al Señor. Él nunca te va a abandonar. Aquí está la respuesta en su palabra. Pero también busca ayuda profesional si es en algunos casos, pero familiares, amigos, en la iglesia, el pastor de iglesia. Siempre una ayuda va a ser buena, exterior. No lo hagas como muchos. Hemos nombrado tantos ejemplos. Por ejemplo, Zimri, el rey Zimri, que no buscó ayuda.
Él tenía que orar al Señor, pero no lo hizo. Teniendo tanto poder, al final se perdió. Y muchos tristemente en la ansiedad y en la depresión acuden a sustancias ilícitas como las drogas. Tristemente, Kurt Cobain también acudió a las drogas. Y así su vida estaba más depresiva. Otros acuden al alcohol. Otros fuman y están arruinando más su salud y piensan que eso les va a llenar el vacío que están sintiendo. Pero realmente eso es lo que peor podemos hacer. Eso es lo que muchos hacen y no deberíamos acudir a las sustancias ilícitas. Porque nos da satisfacción, es verdad, pero momentánea. Solo por un momento te da la satisfacción las drogas, el alcohol, la pornografía. Un momento te da la satisfacción, pero después sientes un vacío grande en el corazón. Busquemos a Cristo Jesús, quien nos da la paz. Muchos jóvenes se suicidan también por amor. Muchos, tristemente, hay desilusión de pareja, divorcios o traiciones o rechazos, sea del chico o la chica, y tienden a suicidarse porque piensan que su vida, su propósito está en una persona. Pero Cristo quiere entrar en nuestros corazones y en tu corazón. Y de esas personas, de tantos que se suicidan, para decirle, yo soy la razón de tu existir, pero muchos lo rechazan. Tristemente es así. Entonces, busquemos a Cristo Jesús. La depresión, la ansiedad, podemos superarlo con Él. Tengamos fe. Hay un canto que realmente me impresiona bastante por la letra, y lo voy a cantar solamente el coro, la cual dice: para cualquier dolor, Jesús es la cura. Para la depresión, Él es la paz. Para toda circunstancia, Cristo está allí. Y en la ansiedad, Cristo es la respuesta. Para cualquier dolor, Jesús es la cura. Para la depresión, Él es la paz. Para toda circunstancia, Cristo está allí. Y en la ansiedad, Cristo es la respuesta. Y en la depresión, Cristo es el camino. Para la ansiedad, Cristo es la paz. De esa manera, solamente Cristo, el único quien murió por ti y muy pronto va a volver. Tienes esperanza que Él muy pronto volverá. ¿Qué sirve quitarse la vida? La palabra de Dios nos promete vida eterna. Vivir 1000 años en el cielo y toda la eternidad con Cristo Jesús, con aquel quien más nos amó en este mundo y se entregó por ti en la cruz del Calvario. En Juan, el capítulo 16, el verso 33, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Cristo no dice, ustedes no van a tener aflicción. Cristo no dice, ustedes no van a tener aflicción, no van a tener problemas, no van a tener ansiedad. No dice. La palabra de Dios dice que Cristo tuvo aflicción, tuvo ansiedad, tuvo depresión, pero Él lo venció. Él venció al pecado, venció al mundo y nos ha dado ese ejemplo. Y nos dijo, yo he vencido al mundo. Cristo nos promete que Él va a estar con nosotros. Tengamos esa certeza, queridos amigos, que vamos a poder salir. Ten esa fe, esa certeza en Cristo Jesús. Wow. Gracias, Nilson, por esas palabras. Y también la canción, ¿no? Que nos recuerda que el único que puede ayudarnos a nosotros es Cristo Jesús. Y gracias, chicos, por compartir todo lo que hemos escuchado, ¿no? Hemos hablado, porque es muy importante este tema y tenemos que hablarlo. Y bueno, estamos culminando esto. Y después de todo lo que escuchamos, solo me queda decirte algo a ti que nos estás escuchando. Tu existencia no es una coincidencia y tu dolor no es tu destino final. A veces, la vida se siente como una tormenta, pero siempre recuerda que detrás de todas esas nubes hay un cielo, hay
hay un sol que nos alumbra. Y eso nos da a entender, ¿no? Que a pesar de todas las nubes, el cielo siempre va a ser azul detrás. Y bueno, yo quiero terminar con un versículo también que está en Mateo 11:28, que nos dice Jesús, ¿no? A nosotros: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. No sueltes la esperanza, porque lo mejor está por venir. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio de Conectados por Fe.